Hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más sagrados e impactantes de toda la eternidad. La crucifixión de Jesucristo, no vista por ojos humanos, sino por los ojos del cielo. ¿Qué vieron los ángeles ese día? ¿Qué sintió Miguel, el comandante celestial de las huestes divinas, al contemplar al Hijo de Dios colgado entre el cielo y la tierra? Si buscas este tipo de contenido que revela el lado espiritual profundo de la palabra, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar ahora transformará tu visión de la cruz para siempre. El cielo guardaba silencio, no por ignorancia, sino por reverencia. En el plano espiritual, las huestes celestiales se alinearon en un compás de espera, como guerreros que, aún armados hasta los dientes, sabían que ninguna espada debía ser desenvainada. Sobre el Calvario flotaba una tensión invisible, pero palpable. Miguel, el más temido y fiel comandante celestial, el arcángel que según las Escrituras combate dragones y derriba imperios, observaba. Sus ojos, normalmente firmes y decididos, estaban llenos de lágrimas. Por primera vez, Miguel no lideraba, solo contemplaba, y no era debilidad, era temor ante la gloria. La multitud gritaba, se burlaba, lanzaba piedras y blasfemias, pero por encima del ruido humano había una sinfonía de silencio entre los cielos. Miguel, cuya misión siempre fue proteger al pueblo del pacto, estaba allí, no para intervenir, sino para contemplar. A su lado, miríadas de ángeles estaban posicionados como una guardia real invisible, listos para actuar al menor mandato divino. Pero el mandato nunca llegó, porque aquel no era un campo de batalla, era un altar, y el Cordero ya estaba tendido sobre él. Miguel lo comprendía con dolorosa claridad, por eso bajó su espada y dobló sus rodillas. La oscuridad cubrió la tierra al mediodía, pero no eran simples nubes o un eclipse, era el velo de lo invisible manifestándose en lo visible. Miguel sintió que la atmósfera espiritual cambiaba, como si el tiempo mismo se hubiese detenido para observar lo que venía. Los principados de las tinieblas por un momento celebraban sin entender que estaban presenciando su propia ruina. Miguel, el arcángel cuyos pies ya habían pisado campos de batalla eternos, permanecía inmóvil, ojos fijos en ese cuerpo herido, cubierto de sangre y gloria. Sabía, ninguna batalla librada en los cielos había tenido tanto peso como ese sacrificio. Junto a la cruz, algunos lloraban, otros reían, pero en el mundo espiritual todo estaba suspendido. Las legiones de ángeles no comprendían del todo lo que veían. Habían servido a Dios desde la creación, pero jamás habían presenciado al Creador entregarse como criatura. Miguel no solo veía, él sentía el dolor de quien no podía proteger, sentía el peso del juicio que no podía impedir, sentía el amor manifestado en forma de sangre escurriendo por la madera. Era el único momento en que su poder nada podía hacer y por eso adoraba. Con el rostro en el suelo, Miguel proclamaba en silencio: «Santo es el Cordero». El sonido de los clavos desgarrando la carne no fue solo escuchado en la tierra, resonó en los cielos. Con cada golpe del martillo, Miguel cerraba los ojos como quien revive una guerra que nunca debió ocurrir. Pero sabía, ese era el único camino. La justicia de Dios, perfecta e incorruptible, exigía pago, y el propio Hijo, voluntariamente, se había hecho ofrenda. Miguel, que confrontó al dragón en el Apocalipsis, ahora enfrentaba la mayor paradoja de la existencia: el Todopoderoso, colgado y sangrando por amor. Y ante ese misterio, el comandante celestial guardaba silencio, como quien protege un secreto sagrado. Abajo nadie veía, pero alrededor de la cruz lo invisible hervía. Espíritus inmundos retrocedían, confundidos por la entrega de Jesús. Esperaban resistencia, esperaban fuego, esperaban destrucción, pero recibieron silencio, entrega y perdón.
Miguel lo veía todo. Veía a las tinieblas estremecerse ante la mansedumbre y allí comprendió que la verdadera guerra no se gana con fuerza, sino con sumisión. Era el cordero aplastando a la serpiente, era la obediencia anulando la rebelión, y era allí, en esa escena humillante para el mundo, donde el cielo veía la gloria ser entronizada. Mientras los soldados dividían las vestiduras de Cristo, Miguel observaba algo mucho mayor siendo rasgado, la separación entre el hombre y Dios. En el santuario, el velo aún no había caído, pero en el espíritu, Miguel ya sentía que la antigua barrera estaba a punto de ceder. Él, que había custodiado las puertas del Edén tras la caída del hombre, presenciaba ahora la apertura de un nuevo camino. Un camino que no pasaba por espadas flameantes, sino por sangre inocente, y eso bastaba. El guardián de la antigua alianza contemplaba el nacimiento de la nueva, y se llenaba de temor. En esa hora, los cielos no estaban distantes. Estaban arrodillados, millones de ángeles en reverencia, postrados ante la cruz. Miguel, su líder, no vestía armadura, su gloria estaba cubierta de humildad, porque allí, ante el Hijo entregado, ninguna luz celestial osaba brillar más que el amor crucificado. Él sabía, lo que ocurría ante sus ojos era la clave de la eternidad, el centro de la historia, el juicio y la misericordia entrelazados en un mismo madero. El infierno rugía en desesperación, pero el cielo permanecía en adoración. Y Miguel lloraba. En la oscuridad de esas horas, el tiempo parecía dilatado. El universo contenía el aliento, y entonces, como un trueno suave, resonó la voz del crucificado. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Miguel se estremeció. No era solo una frase, era un decreto eterno. Él, que conocía los decretos divinos desde antes de la creación del mundo, jamás había oído algo tan puro, tan avasallador. Era el juez supremo suplicando misericordia para los injustos. Era el santo intercediendo por sus asesinos. Miguel no entendía cómo, pero sabía que allí, en esa frase, toda la creación estaba siendo redimida. Y entonces, algo invisible se rasgó. El velo espiritual se partió de arriba a abajo, incluso antes de que lo hiciera el velo físico del templo. Miguel alzó los ojos, no en desafío, sino en adoración. La luz que brotaba del Cristo ensangrentado no era cegadora, era acogedora. Una luz que no enceguecía, sino que iluminaba los rincones más oscuros de la existencia humana. Él comprendía ahora que no era el poder destructivo lo que salvaba, sino el amor que se dejaba destruir. Ese momento, ese silencio, esa sangre, eran más gloriosos que cualquier batalla ganada. Miguel, el arcángel cuya voz ya había resonado como trueno en batallas celestiales, ahora permanecía en absoluto silencio. Ninguna palabra le parecía digna. Recordaba el día en que luchó contra Lucifer y sus ángeles, una guerra santa, marcada por la justicia y el poder. Pero allí, al pie de esa cruz, comprendía algo aún más poderoso que todas las victorias que había presenciado: el Hijo de Dios, callado, herido, perdonando. Ninguna espada flameante era más cortante que ese gesto. Ningún muro derribado en guerra era tan impactante como ese suspiro por ser dado. Desde lo alto de la cruz, Jesús miraba a los cielos, pero también a las profundidades. Y Miguel sabía. Era una mirada que atravesaba dimensiones. El arcángel sintió que la tierra temblaba, no por fuerza sísmica, sino por impacto espiritual. Las fortalezas del infierno se estremecieron y aún los ángeles más antiguos cubrieron sus rostros. Era el Hijo regresando al Padre, pero antes cargando consigo cada gota del dolor humano. Cuando el Cristo declaró, «Consumado es», Miguel se inclinó hasta el suelo. No era el final, era el inicio de algo que ni siquiera los ángeles, con toda su sabiduría, podían comprender por completo. La tierra sacudió los cimientos del templo y las piedras se partieron como si también lloraran.
Pero Miguel no movió un músculo. Sus ojos seguían fijos en el cuerpo que ahora colgaba sin vida. No vio derrota, vio pacto sellado. No vio muerte, vio puerta abierta. Y aunque su naturaleza era guerrera, allí comprendió que hay guerras que se ganan no con fuerza, sino con entrega. El silencio de los cielos ese día no fue ausencia de acción, sino la más sublime manifestación de soberanía. Miguel sabía, había cosas que ni siquiera el cielo podía interrumpir. En el plano invisible, el infierno se estremeció. La cruz se había convertido en el mayor altar de la historia. Los principados fueron expuestos, los acusadores desarmados, y el Cordero, ensangrentado pero victorioso, había vencido. Miguel se levantó lentamente, no como quien vuelve al combate, sino como quien ha sido transformado. Su semblante era otro. Había presenciado la gloria de Dios de una forma inédita. La cruz no era un punto fuera de lo común, era el centro de toda la eternidad. Y el comandante de los ejércitos celestiales ahora llevaba en sus ojos el reflejo de la gracia. Mientras el cuerpo de Jesús era retirado de la cruz y llevado al sepulcro, el mundo pensaba que todo había terminado. Pero en el reino espiritual, algo apenas comenzaba. Miguel, con su postura erguida y rostro marcado por reverencia, sabía que ese silencio de muerte escondía un clamor de vida a punto de estallar. Ninguna tumba podía contener al autor de la vida. Y aunque aún hubiera oscuridad sobre la tierra, él ya veía, con ojos celestiales, la aurora de la resurrección formándose. Era solo cuestión de tiempo, 3 días, y el mundo jamás sería el mismo. Miguel descendió del monte no con prisa, sino con solemnidad. Sus pasos no resonaban en el suelo, sino en el espíritu. No necesitaba informar a los cielos lo que había presenciado. Todos allí lo sabían. Pero dentro de él algo había cambiado para siempre. El arcángel de la guerra ahora era también testigo de la redención. Él, que conocía el trono, ahora conocía la cruz. Y en su corazón celestial ardía una certeza. Cuando el Hijo se levantara del sepulcro, ni siquiera las puertas del infierno serían capaces de resistir su victoria. En las regiones celestes, los ángeles comentaban en silencio reverente lo que habían presenciado, pero ninguno se atrevía a cuestionar el misterio. Miguel, entre ellos, ahora era más que un comandante. Era testigo ocular de la obediencia perfecta. Había estado presente en la creación del mundo, en la entrega de la ley, en la travesía del pueblo, en las guerras espirituales del Antiguo Testamento, pero nada, absolutamente nada, se comparaba con lo que presenció aquel día en el Gólgota. El Hijo no usó espada, no clamó por ayuda, no devolvió el golpe, solo amó hasta el final. Miguel sabía que a partir de ese momento el papel de los ángeles también cambiaría. La antigua alianza custodiada por querubines y trompetas sería ahora vivida en el corazón de los hombres. La gloria que antes habitaba en tabernáculos sería derramada sobre carne y sangre, y los ángeles, que antes protegían muros y templos, pasarían a servir a los herederos de la salvación. El cielo estaba en transición. La cruz había reescrito el destino del hombre y de las huestes celestiales. Miguel comprendía. Una nueva era había comenzado y todo partía de un madero manchado de sangre, pero lleno de luz. En el silencio de la noche que siguió, Miguel permaneció solo por unos instantes, como quien aún digiere la magnitud de lo presenciado. Sus pensamientos no eran de guerra, sino de rendición. Por primera vez, el general celestial sintió que la mayor fuerza que jamás cruzó los cielos no provenía de ejércitos, sino de la compasión que se entregó sin reservas. Miró al cielo estrellado, como quien escucha una música que solo los celestiales pueden oír, la canción del amor eterno, compuesta con lágrimas, dolor y promesa. Y cuando Miguel volvió a su puesto, a las puertas del cielo, su semblante no era el mismo. Había un brillo diferente en sus ojos.
el reflejo de un rey coronado con espinas, entronizado en dolor. No llevaba espadas, sino memorias. Memorias de un Dios que se dejó crucificar para reconciliar todas las cosas. Miguel estaba listo para la próxima orden, pero ahora sabía, ninguna batalla futura tendría sentido sin la cruz, porque fue allí donde el universo entendió el verdadero significado del poder. En el tercer día, cuando la piedra fue removida y la vida estalló del sepulcro como el primer amanecer de la nueva creación, Miguel ya estaba allí, no para guerrear, sino para saludar. Aquel que resucitaba no era solo el Mesías, era el Rey absoluto del universo, victorioso no por la espada, sino por la cruz. Los guardias habían desmayado, la tierra había temblado y el infierno estaba en ruinas. Pero Miguel, de rodillas, alzó los ojos y susurró en el espíritu: «Está hecho». Era el clímax de todo lo que había defendido y la inauguración de todo lo que aún vendría. El Cristo resucitado ya no necesitaba defensa, su gloria era incuestionable. Miguel sabía que el tiempo de la espada regresaría, que habría más batallas, más enfrentamientos hasta el fin. Pero ahora, toda guerra tendría un punto de partida: el Calvario. Toda victoria futura sería solo un eco de aquella mañana vacía de sepulcro. El comandante celestial, renovado en su misión, sabía que la redención no era solo un evento, era una autoridad eterna, y desde aquel día, su fidelidad al Altísimo sería también fidelidad al Cordero. Cuando los discípulos se reunieron nuevamente, aún temerosos, aún confundidos, no sabían que los cielos celebraban. Miguel los veía con ternura, como soldados desarmados, aún sin entender la armadura que portaban, pero él sabía, el Espíritu vendría. El mismo que se cernía sobre el caos en el principio, ahora habitaría en ellos. Y Miguel, que antes custodiaba tronos y ejércitos, ahora sería parte de la gran misión de acompañar a los herederos de la promesa, hasta que el reino se consumara en gloria. Los siglos pasarían, los imperios caerían, las iglesias se esparcirían, y aún así, Miguel jamás olvidaría aquel día. El día en que los cielos callaron para dejar hablar al amor. El día en que el mayor guerrero se arrodilló ante la mayor entrega. El día en que la sangre habló más fuerte que los truenos. Guardaba ese recuerdo como quien guarda un sello, sagrado, inmutable, eterno, y cada vez que viera a un hombre o mujer rendirse a la cruz, Miguel reconocería una victoria más, un fruto más de aquel día. Y así la cruz permanece, no como símbolo de dolor, sino como trono de gloria. El infierno tiembla al recordar ese momento. El cielo se inclina en adoración. Y Miguel, el arcángel, el guerrero, el fiel defensor del Altísimo, sigue en pie, pero con el corazón siempre inclinado. Porque quien vio lo que él vio, jamás será el mismo. Ahora solo queda una pregunta. Si incluso Miguel, el más temido de los cielos, se arrodilló ante el Cristo crucificado, ¿qué te impide a ti hacer lo mismo? Y esta fue la narrativa de un día que marcó al universo, no con batallas, sino con sangre y salvación. El día en que los cielos guardaron silencio y los ángeles se postraron. Ahora dime, ¿qué despierta esta historia en ti? ¿Ya te rendiste al poder de la cruz? Déjanos en los comentarios una palabra de fe o un versículo que hable a tu corazón. Comparte este video y lleva esta verdad a más personas, porque juntos, con valentía y reverencia, podemos proclamar el Evangelio con poder y verdad.